Frío, vamos, adelante, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien, querido? ¿Y vos? Bien, gracias a Dios. Bueno, cuidándote del frío, ¿eh? Exactamente. Con la gorrita esa, el barbijo. Ahora adoramos los barbijos, ¿viste ahora? Sí, sí, sí. Es una forma nueva de vivir. Exacto. Somos los bandidos rurales. Así somos los bandidos rurales, exacto. Nos hemos transformado todos en bandidos ahora, ¿eh? Eh, Bueno. A ver, ¿qué vamos a tratar hoy? bueno, habíamos terminado de examinar un poco largo el tema de qué pasaba con los indígenas y qué pasaba con la sociedad colonial de españoles viviendo en Mendoza y los indígenas desparramados por toda la Argentina. Nosotros tenemos que recordar que la historia, cuando estudiamos en el primario, que habían tres frentes de colonización, que estaba uno desde el norte, entraron los españoles, otro del oeste y el otro del este. Pero hay algo que nos queda una laguna. Llegaban, se asentaban los españoles, recorrían, pero ¿qué pasó con Mendoza? Porque Mendoza recibió la corriente colonizadora del oeste, pero en realidad vino del norte y después se hizo la conexión porque los huarpes le dijeron a los españoles, les cayeron bien y le dijeron, mire, vengan, los queremos, nos gustan, no fueron hostiles. Y así pasa el tiempo, estamos hablando de 1560 y pico, cuando ya el 61 se funda Mendoza, bueno, otra fundación en el 62, y estamos viendo que se va a radicar ahí el coloniaje español, con su fundación, con Pedro el Castillo, con Juan Cufré. Pero ¿qué pasa con la Mendoza aislada de Buenos Aires? Sí. Porque de Buenos Aires a Mendoza hay mucha distancia, muchísima que la que hay de aquí a Santiago de Chile. Por eso fuimos territorio chileno mucho tiempo. Hasta que nos separamos cuando se crea el río de el río de la Plata, el virreinato. Entonces ahí, mucho antes, cuando todavía dependíamos de Chile, con los españoles sentados en Mendoza, hay tratar de encontrar un camino hacia Buenos Aires, que era el otro asentamiento español. Y así en 1602, el Cabildo de Mendoza comisiona a Álvaro de Geves para descubrir el camino a Buenos Aires. Y de esa manera se va buscando hacer un traslado, recorrer el territorio, reconocerlo. Y de esa forma empieza, allá por el 1600 y algo recién empieza una conexión con Buenos Aires. Dice un historiador chileno que recorrió aquella época que entrar en la Pampa Argentina era entrar como en el mar. Necesitábamos brújula, es muy grande. ¿Ah, sí? Y claro, porque te imaginas que nosotros tenemos 1100 kilómetros para llegar a Buenos Aires, ¿ves? Y tenemos 400 kilómetros Chile. Entonces era 3 o 4 veces más. Entonces necesitaban los vaquianos que dijeran, bueno, por acá, por esta huella, vamos a ir derechito hasta... Y fíjate que la primera conexión se hace con Rosario. Sí. Y luego se extenderá a Buenos Aires. Y con la fundación de Córdoba ya se agiliza el comercio de Mendoza con Córdoba, con Rosario y luego con Buenos Aires, que son los asentamientos más importantes que hacen los españoles en nuestro país. Y de esa manera nosotros dejamos de ser un lugar aislado, porque estamos aislados. Ah, mirá vos, estamos aislados. Claro, entonces hasta el 1600 se hace cargo ese señor ordenado por el Cabildo de Mendoza, decir, che, busquemos cómo irnos para allá, porque necesitamos. Entonces la comercialización siempre se hacía con Chile, pero también había que averiguar qué pasaba hacia el este de la Argentina. Bueno, paralelamente de eso, nosotros tenemos que ver cómo era la sociedad colonial. ¿Cómo era la sociedad colonial? ¿Qué había acá en Mendoza? En Mendoza se valoraba a los españoles y a los conquistadores y a los descendientes de los conquistadores. Y bueno, y los españoles eran los llamados chapetones. Esas son las historias que hemos conseguido a través de los escritos del profesor Gugberti. Chapetones los españoles. Chapetones. Más abajo, en los escalones sociales, más abajo, estaban los españoles sin fortuna y que no tenían cargos públicos.
porque habían venido a montones, desde España, te imaginas, venían todos, decían, mirá, allá hay oro, hay tierra, vámonos. Y entonces estaba el otro escalón de españoles que no tenían no tenían títulos, no eran ricos, nada, eran pequeños propietarios, principalmente y artesanos que vinieron a hacer fortuna y volverse. Y luego en la escala más abajo estaban los criollos, los nativos, los criollos, los hijos de españoles, que en América llegaban, en América. Y llegaban a ocupar algunos cargos públicos, los criollos, de poca importancia. Cuando desaparecía el padre, la familia se hacían dueños de toda la fortuna que habían dejado, porque hacían fortuna. Muchos de ellos compraban títulos. Fíjate vos, tenían platitas, decían, bueno, yo me compro un título español, porque es importante tener un título. ¿Pero título a qué se refiere el título? Los títulos de nobleza. Ah, nobleza, mirá. Los varones, los marqueses, los duques. Entonces aparecieron los marqueses y también los condes, que siempre españoles o criollos fueron los que tenían inmensa fortuna. Por ejemplo, español pobre, que se hacía rico, compraba un título. El criollo pobre, se hacía rico, compraba un título. Mirá vos. Más abajo de toda esta gente estaban los mestizos, que eran los hijos de los blancos, con las indias. Había muchas indias mujeres y había pocos hombres. Entonces parece que vivían muy bien los españoles con las indias a la mano. Claro, está bien. Hay un historiador que decían que no tenían límites. No vamos a decir el término. No tenían límites los españoles para mezclarse con las indígenas. Por supuesto que es la necesidad lógica, biológica de un ser humano. Hombre aislado, montones de mujeres, ahí nace el mestizo. Y las leyes los cuidaban a los mestizos, porque eran hijos de los criollos. Claro. Y de las indígenas. Después estaban los indígenas, que antiguamente se llamaban los indios. Por supuesto que indios, porque creían los españoles cuando llegan a América, creen que es la India. Entonces reciben a los nativos como los indios. Y es un error decir los indios. ¿Ah, hay sí? que decir los indígenas. Los indios no, los indígenas. No, claro, es un término antiguo. Es porque se heredó a través de la historia hasta el día de hoy. Mucha gente dice, che, te estás comportando como un indio. Este niñito es un indio. Un indio, ¿eh? Pero en realidad vamos a hablar de que son los que estaban primero acá, los habitantes. Entonces eran los indígenas. Y eran obligadamente ya vasallos del rey de España. Tenían protección por las leyes de Indias, que se dictaban ahí en Sevilla. Ahí en Sevilla se hacían todos los escritos y los protegían. Y bueno, y luego estaban otros más, los mulatos. Los mulatos eran ¿quiénes? Los hijos ¿de quiénes? De los negros y los blancos. Claro. No se salvaban las negras tampoco. Ah, mira vos. Y tampoco algún negro no se salvaba una blanca. Ah, bueno. Entonces ahí surgen los mulatos. Y fíjate vos que nosotros... Con mi color de piel soy mulato. Y sí, puede ser, pero lo tuyo es otra sangre. Sí. Bien del Medio Oriente. Sí, sí. Cuando los mulatos, fíjate que había una jerga antigua que se usaba acá en Ciudad y en todos lados. Dice, este es más malo que un mulato. Claro. Fíjate vos lo que se había intronizado en la sociedad de ese término. Y bueno, estaba terminantemente prohibido maltratarlos y abusar de su trabajo, nada de esclavizarlos a los mulatos. Y muchos de los que tenían encomienda, acá en reducción estaba Moyano Cornejo, ya se olvidaron de esto y bueno, los trataron como esclavos. Esto tienen que trabajar. Pero no obstante, las leyes de India dictadas de España los protegían. Pero acá estaba la vivada. ¿Quién puede estar examinando lo que hacen desde España a los españoles de acá? Por eso estaba el Consejo de India, que tenían todas las leyes que venían de España protegían, pero los españoles que estaban acá
no cumplían. Claro. Más abajo estaban los negros africanos, que se llaman los afroafricanos. En Estados Unidos vos decís negro, y ahora actualmente, hace unos años estuve yo allí, y lo primero que me dijeron, no vaya a decir negro. Acá ellos ya han avanzado y se los designa como afroamericanos. Bueno, acá venían los negros, que eran esclavos. Desembarcaban en Buenos Aires y muchos negros ya venían a cruzar a Chile, principalmente, que estaba más desarrollado porque ahí había sido la primera fundación del oeste, grande, Santiago. Y pasaban y se quedaban, algunos quedaban en Mendoza. Y había otros también, más abajo de los negros. No abajo, sino más o menos igual, los zambos con Z. Ahí era el cruzamiento entre los indios y la negra, o los indígenas y la negra, o el indígena con el negro, la mujer indígena con el negro. Se mezclaban todos, porque el amor es infinito. ¿No había discriminación? No, sí, por supuesto. No te dije que a los mulatos, no obstante, a todos eran maltratados. Los mulatos, bueno, no se pueden cumplir las leyes al pie de la letra de las leyes de India que los protegían. Porque están las leyendas negras de lo que ocurrió en España, que escribió el padre Bartolomé de las Casas, allá en el Caribe, donde denunció que los conquistadores españoles maltrataban y mataban a muchísimos indígenas. No obstante que la mayoría de los indígenas murieron por enfermedades, porque la epidemia que trajeron, o sea, las enfermedades que trajeron los españoles a estar en América tan aislados todos siglos y siglos. Se cree que el hombre llega acá a América hace 14.000 años y estuvieron miles de años aislados, ¿no es cierto? Caminando desde el estrecho de Bering, que ya está verificado que vinieron de Asia, se extendieron caminando desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica, América del Sur, y llegaron hasta allá, hasta donde se les terminó la tierra, que es esta Tierra del Fuego, donde estaban los Onas, y había otro pueblo más que en este momento no me recuerdo bien. Bueno. De esa manera se desarrolla la sociedad colonial, que nos atañe también a Rivadavia. Y los negros vivían como sirvientes acá en Mendoza, en las casas ricas, comían bien y le daban la ropa. Claro. En Mendoza no hubo tanta esclavitud de negros, por eso hubo un poco negro, porque los negros estaban de paso a Chile, algunos quedaban, y el criollo mendocino de aquellos momentos ya no los consideraban para castigarlos, hacerlos trabajar forzosamente, como se hizo ahí en las minas de Potosí y en otros lugares, en algunos conventeros los mataban mal, pero los que vivían en la ciudad de Mendoza, presidente, o pegados a los blancos con algún medio de vida mejor, el negro lo utilizaban para sirvientes y los trataban bien. Y así vos ves muchas pinturas antiguas donde los negritos, las negritas eran las empleadas y les traían, les limpiaban la ropa, les lavaban, les limpiaban la casa y se servían mates generalmente. Hay muchas figuras, muchos cuadros ahí donde estaba un negrito sirviendo una negrita, sirviendo un mate al patrón o a la patrona. Eran sirvientes domésticos generalmente. Y también estaban los sacerdotes. Nada que ver con las colonias. Los sacerdotes venían ¿por qué? Porque estaban a la altura de los españoles, todos los españoles, o descendientes de conquistadores. Pero se tenía que cumplir con el espíritu de la navegación, de la conquista de América, con el espíritu que imprime Isabel la Católica, donde le dice a Colón: llevarás, ¿no es cierto?, el estandarte de Cristo y extenderás la religión católica a los nuevos territorios. Por eso llegaron tantos sacerdotes. Mirá vos.
porque de otra manera no se hubiera podido cumplir los deseos de Isabel. Por eso Isabel se llama a Isabel y Fernando, los reyes católicos, que son los que gobiernan cuando llega Colón en 1492. Y tengo una pequeña anécdota personal que le escuché de una nativa en Bahamas. Ahí en Bahamas, donde descendió Colón por primera vez, en la isla se llamaba Guaniní, la indígena que nos guiaba en esa isla, que son frente a Estados Unidos, cerca de Florida, donde está el famoso Triángulo de las Bermudas. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí están las Islas Bahamas. Y lo primero que nos dice a todos, acá la mayoría de nuestros ancestros desaparecieron por la enfermedad que trajo Colón. Ah, bueno. Bueno, eso es todo. Bueno. Buenos días, felicidades para todos y cuidarse. Y cuidarse mucho. Dale. Gracias, Enrique. Suerte. Muy amable. Chao, querido. Enrique Pisuto, columnista historiador, se aprende muchas cosas, uno se ha olvidado de todas esas cosas. Ya vamos a llegar a Rivadavia porque está haciendo todo el enfoque exterior para llegar y ver las distintas cosas que ocurrieron en Rivadavia en la época colonial, en la época de atrás. Bueno, 11 menos 7 minutos, señor técnico operador, ponga cortina.